Profe, ¿hay que copiar o va a mandar la diapositiva? Les voy a mandar. Igual si ustedes pueden copiar aquí, solo vamos a ver algunas situaciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de fracciones. ¿Sí? Entonces vean, vamos a hablar primero de qué es la fracción. Tal vez estoy ahí muy adelante. ¿Qué observan ustedes ahí en la primera imagen? Un queso partido. Un queso. Un queso partido. Y miren, dice que en nuestro lenguaje normalmente utilizamos palabras como me queda la mitad, falta un cuarto de hora, tengo un décimo, caben 3/4 de litro, está el 85% de su capacidad. Frases como esas indican que nosotros utilizamos el concepto de fracciones. Aunque no utilicemos el número, por la expresión, por el significado que tiene esa frase, es una fracción. Las fracciones dice que se pueden expresar de diferentes usted va a mandar maneras. las diapositivas, ¿verdad? Entonces dice, sí. Entonces miren, dice que una fracción nos sirve para expresar cantidades en cosas partidas en partes iguales. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos ahí algo que, una fracción que nos expresa una cantidad partida en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales tiene ese cuadrito? Tiene 36 partes iguales. ¿Sí? Ustedes cuentan ahí los cuadritos que tiene y van a contar que tiene 36 cuadritos, tiene la figura. Ahora, lo siguiente es que una fracción nos sirve para expresar el valor numérico resultado de una división. Eso quiere decir que la fracción también es una división, ¿sí? Es una forma de expresar una división. Aquí en este cuadrito donde ustedes observan la fracción como una división. Una fracción nos sirve para expresar la razón que guardan dos magnitudes proporcionales. Por ejemplo, miren, 3/4 de 60 minutos. Y al mismo tiempo, una fracción aplicada a un número actúa como operador. Pues ahí, ese cuarto, 3/4 de 60 minutos es un operador. ¿Sí? Operador. Eso significa que se puede resolver ahí una fracción de cierta cantidad. Bueno. Y por último, la fracción también se utiliza en el tanto por ciento. ¿Sí? O sea, para representar un porcentaje. Son las diferentes funciones que puede tener una fracción. Voy a seguir. Miren, ustedes ven de este documento, solo vamos a ver ahí las primeras, obviamente que las primeras 2 páginas. Yo voy a enviar el documento, pero si no es que van a tener que copiar todos, sino solo lo que estamos viendo. Entonces ahora dice, miren, el concepto de fracción. Bueno, una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a objetos enteros. Las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. Entonces, ahí es en donde quiero ir. ¿Qué es lo que expresa una fracción? Expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. Eso es lo que me interesa a mí. Si van a copiar, eso es lo que me interesa. Las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. Una fracción es el cociente de los números.
pero es una división sin realizar, ¿sí? Una fracción expresa el valor o número que resulta al realizar esta división. Y los elementos que forman la fracción principalmente son dos, ¿sí? El numerador y el denominador. Pues obviamente el símbolo que nos indica también que es una fracción, ¿verdad? Que es la raya de fracción. Entonces, miren, el numerador es el número de arriba. El denominador es el número de abajo. Y la raya de la fracción, pues es la raya horizontal que separa a los dos números, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, miren, el numerador en la parte de arriba. Entonces ahí tenemos el número 2. Ese número 2 es el numerador. Y en la parte de abajo, el denominador, 6. Ahora, el numerador dice que indica las partes que tenemos. Y el denominador indica el número de partes en que dividimos a cada unidad. Ya, por ejemplo, si yo digo, miren, bueno, supongamos de que vengo yo y compro una pizza. Bueno, y resulta que pues esa pizza es de 8 porciones. Entonces, mi denominador me dice cuántas porciones tiene la pizza en total. ¿Cuántas porciones tiene la pizza? 8. 8. 8. Entonces mi denominador sería 8 porque Por 2. la pizza tiene 8 porciones. ¿Sí? Ahora, si yo vengo y digo, bueno, invité a uno de mis amigos a que comieran pizza, ¿sí? ¿Qué si cuando yo iba a comer, ya solo había 3 pedazos? Entonces, ahí es en donde está representado mi numerador, porque el numerador nos dice que es la cantidad que nosotros tenemos. O sea, la pizza tenía 8 porciones, pero ahora ya solo me quedaron, ¿cuántas? 3. Entonces, ahí el numerador es 3 porque es lo que yo tengo. El numerador es lo que yo tengo, el denominador es las partes totales que tenía la pizza. Ahí, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Y pues obviamente, pues como les digo, la raya, ahí, ¿verdad? Hay diferentes formas de representar las fracciones. Ahí ven ustedes una gráfica, también aquí hay una recta numérica, eso ya lo vamos a trabajar, si no el día de hoy lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Bueno, siendo ahí ya solo vamos a ver aquí en cómo se lee una fracción. Bueno, primero se lee el numerador. Por ejemplo, en el que estábamos diciendo, mi numerador es este. Entonces, como dice que primero se lee el numerador, entonces yo digo 3, ¿sí? Así, tal y como es. Y después se lee el denominador de esta manera. Entonces, si es el 1, se lee entero. Si aquí estuviera el 1, entonces yo diría 3 enteros. Si es el 2, entonces se lee medios. El 3, tercios. 4, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. Y así sucesivamente. Del 1 al 10, ahí está. Si es más de 10, el número terminado, se lee el número terminado en avos. Entonces, por ejemplo, si fuera un 18, entonces yo diría avos.
18 avos. Muy bien. ¿Sí? 18 avos. Y si es una potencia de 10, se lee el número en décimas. ¿Sí? Terminado en décimas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando digo potencias de 10, por ejemplo, estoy hablando, miren, 3, está el número 1 y varios ceros. Entonces, ¿cómo sería ahí? Pues es 3. ¿Y qué número es ese? 1000. Pues 1000 y se le agrega décimas. Entonces, 3 milésimas. De esa forma es que se va a leer así, ¿verdad? Algunos que, por ejemplo, cambian, ¿verdad? Porque, miren, en el 100 no dicen cientésimas, sino se dicen centésimas. Y de ahí el 1000, 10.000, 100.000, eso decía, va así. Entonces, ahora ya vimos ahí la forma. Esto yo creo que son conceptos que ustedes ya deberían de tener, ¿verdad? Entonces, ahí avanzo. Y vamos a ver la representación de fracciones. Esto si es necesario, pueden dejar el espacio ahí en su hoja para copiar lo que yo presenté ahí en el documento, si es que no lo copiaron. Y esto sí necesito que lo copien porque esto no se lo voy a enviar. Profe, o lo que puedo hacer es copiar esto y después copiar el tema. También. Representación de fracciones. Profe, ¿verdad que lo anterior solo son 4 diapositivas que tengo que mandar para poder copiar el cuaderno? Ahí se los voy a mandar, yo les voy a decir. Igual ustedes ya se dieron cuenta ahí. Es que es un documento, no son diapositivas. Es un documento que habla sobre fracciones. Bueno. Las fracciones se pueden representar de dos formas. La primera que vamos a ver el día de hoy es en forma gráfica. Bueno, cuando hablo de forma gráfica, les tengo, por ejemplo, miren. 7/12. Forma gráfica 7/12. Entonces, cuando hablo de forma gráfica, estoy hablando de hacer la figura. Bueno, Jimena tiene levantada la mano, no sé si tiene alguna duda o algo que decir. No, pero... Bueno. Entonces, miren. Primero escogemos una figura. Yo en este caso pues escogí un rectángulo y recuerden, el denominador me dice cuántas partes tiene esa figura, ¿sí? Entonces, el denominador es 12, entonces mi figura debe de tener 12 espacios. De preferencia hay que tratar de que todos los espacios sean iguales. Sí, definitivamente pues por cálculo, porque no es regla, por diferentes situaciones no pueden salir iguales, pero al menos que se tenga la idea, miren. Entonces ahí ya dividí la figura en ¿cuántas partes? En 12 partes. Y el denominador, recuerden que me dice lo que yo tengo. Entonces, de esta figura, ¿cuántas partes tengo? No. ¿Cuál dijo, profe? Es que yo estaba... 7. Lo que yo tengo es 7. ¿Cuántas partes tiene la figura? 12. Pero lo que yo tengo es 7. Entonces, ahí yo voy a pintar 7 espacios. ¿Ven? 7 porque es lo que yo tengo. 7. Y entonces ahí está representada esa fracción. Bueno, vamos ahora a la otra. 8 tercios. Bueno,
hago mi figura. Ahora, ¿cuánto me dice acá mi denominador? ¿Cuántas partes? 3. Entonces, la figura yo la debo de hacer en 3 partes. 3 partes. Ahora, ¿cuántas tengo? 8. ¿Será que esas 3 me alcanzan para pintar 8? No. Entonces, ¿qué debo de hacer? Hago otra figura con la misma cantidad de partes. No lo vayan a hacer de que, bueno, son 8, entonces voy a hacer una figura de 8 espacios y voy a pintar 3. No, porque ya vimos que el denominador nos dice cuántas partes es la figura. Entonces, la figura es de 3 partes. Lo que sucede aquí es de que tengo más de las partes que tiene la figura. O sea, de que si estuviéramos hablando de pizzas, que fue el ejemplo que les di ahí, eso quiere decir de que yo tengo más de una pizza. Ahora, ¿cuántas partes tengo ya en total? 6. 6. Pero si se dan cuenta, tampoco me es suficiente para poder pintar los 8. Entonces, hago otra figura más con la misma cantidad. 3. Ahora, ¿cuántas partes tengo en total? 9. ¿Será que ella me alcanza para pintar las 8? Sí. Entonces ahora pinto. Ahí. Pinto 3. Acá pinto otras 3, ya llevaría 6. ¿Y cuántas me van a hacer falta para completar las 8? 2. Entonces en la otra figura solo voy a pintar 2 y ahí tengo las 8 partes. Entonces, así es. Entonces, miren, yo veo de que hay una diferencia ahí entre esas fracciones. Eso significa de que hay diferentes tipos de fracciones. Entonces, vamos a colocar ahí tipos de fracciones. Bueno, ¿qué tipo de fracciones tenemos? Está la fracción propia y la fracción impropia. Bueno, ¿cuándo es fracción propia? ¿Cuándo es fracción impropia? ¿Cuál de las fracciones que graficamos es propia y cuál es impropia? Entonces yo digo, miren, la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Desde las dos fracciones que graficamos ahí, ¿cuál es propia? ¿7 doceavos u 8 tercios? 7 doceavos. 7 doceavos es la fracción propia. ¿Sí? ¿Y quién es la fracción impropia? 8 tercios. Entonces, ¿qué puedo decir? Digo de que es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Bueno, y resulta, chicos, que cuando yo tengo una fracción impropia, eso me da origen a algo más. Bueno, ¿qué es ese algo más que voy a tener? Lo conocemos como número mixto. ¿Sí? En base a eso que tenemos ahí, en este 8 tercios, ahí podemos sacar un número mixto. Bueno, entonces, miren, les voy a ir preguntando yo y vamos a ir armando. ¿Cuántas figuras pintamos en total? 8. 8. No, esas 15. fueron partes. No, esas fueron 15. partes. No, 15, profe. figuras. No, no son 15. 16. ¿Ves?
No. Las Figuras pintadas Dos. completas. Dos. 8. 2. Dos, miren. Dos figuras pintadas completas. No estoy diciendo partes. Otra cosa es decir partes. Otra cosa es decir figuras. La figura es el total. ¿Sí? El total. Esa es la figura. Partes en lo que está dividido. Ahora, tengo una figura que no está pintada completamente. ¿Cuántas partes tiene? 2. 2. 3. ¿Y cuántas están pintadas? 2. 2. Ese es un número mixto. ¿Por qué es número mixto? Es porque está formado, decimos aquí, está formado por un número entero y una fracción. Entonces, esos son los tipos de fracciones. Así. Muy bien. Así estaríamos terminando el día de hoy. Y espero que ahí les haya quedado claro lo que fui explicando, cómo graficar, qué tipo de fracciones hay. ¿Sí? El próximo día de clase vamos a comenzar con convertir fracciones impropias a números mixtos y viceversa. Vamos a ver cómo representar una fracción en decimal, las clasificaciones de decimales que pueden haber, y también vamos a representar la fracción en una recta numérica. Bueno, profe. Así estamos, que tengan un feliz día. Bueno, profe.